Como sigue siendo habitual, ASARGA, la Asociación de Sarcomas de Galicia, organiza un nuevo webinar para la formación a profesionales sanitarios en el ámbito, en este caso sobre fisioterapia oncológica en sarcomas. El cáncer sarcoma es un tipo de tumor minoritario que representa un 1% del total de los cánceres y por lo tanto un profesional sanitario a lo largo de su carrera puede encontrarse con uno o con ningún sarcoma. Por ello es importante saber reconocerlo para no confundirlo con otro tipo de tumor y que una mala praxis conlleve consecuencias negativas para el paciente. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Fernández, soy voluntaria de ASARGA. Quisiera daros la bienvenida y las gracias por vuestra asistencia. Recordarles que este webinar va a ser grabado para su posterior difusión en nuestro canal de YouTube. A través del chat ustedes pueden dejar sus preguntas para los ponentes, para los intervinientes, que al final de la jornada resolveremos. Y por mi parte, daros nuevamente la bienvenida, las gracias y si os parece vamos a dar comienzo al evento. Me gustaría dar las buenas tardes y saludar a la presidenta de ASARGA, a doña Yara Mandiñán. Buenas tardes, Yara. Buenas tardes, Rocío, y muchas gracias por la presentación. Bueno, muy brevemente comentar que ASARGA es la Asociación de Sarcomas de Galicia. Empezamos un grupo de pacientes de sarcoma, digamos, haciendo una asociación para dar respuesta a todos los problemas que teníamos. Pero se nos unió mucha gente de todas partes de España, de hecho tenemos bastantes pacientes de Andalucía. Algo que nos preocupaba enormemente a todos nosotros era el tema de la rehabilitación en fisioterapia. Muchos de nosotros, eso lo comentará Carmen y María José, que son pacientes de sarcoma y también son parte de la asociación, no sabíamos a dónde ir o incluso teníamos miedo basados en una mala experiencia con la fisioterapia, ¿no? Como decía Rocío, el cáncer sarcoma representa solo un 1% de todos los tumores malignos, es decir, que si no os dedicáis a fisioterapia oncológica, seguramente en vuestra carrera puede que tengáis la suerte de que no os encontréis con un sarcoma o puede que os encontréis con uno o dos. El problema es que si aparece, debéis de saber reconocerlo para no acabar en una mala praxis que puede empeorar la calidad de vida en los pacientes, como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Para eso es importante, eso lo explicarán las coordinadoras, tanto Guadalupe como Marta, que por favor, si veis un bulto del tamaño de 5 centímetros, una pelota de golf en cualquiera de las extremidades, prestéis atención, sobre todo si es duro y si veis que crece, que si está diagnosticado como hematoma o como cualquier otro tipo de bultoma, que por favor reviséis ese diagnóstico. El 40% de los sarcomas están mal diagnosticados, por lo mismo, porque somos tumores poco frecuentes y incluso la mayoría de los traumatólogos o de médicos de familia no se han visto delante de un sarcoma a lo largo de su carrera profesional. Así que ciertos signos de alarma que por favor salgáis con este webinar para que si os encontréis con un sarcoma a lo largo de vuestra carrera sepáis tratarlo. Por último, decir que bueno, nosotros hemos tenido la subvención de un patrocinador de fisioterapia oncológica, que ya hablaremos más adelante de este proyecto, y es lo que hemos conseguido, digamos, sacar adelante y hacer fisios especializados en distintas partes de España. Y simplemente comentar que nos ha costado muchísimo encontrar un fisioterapeuta oncológico especializado en sarcomas. De hecho, los hemos tenido que formar nosotros. Con lo cual vemos de vital importancia la formación académica a futuros profesionales, no solo para que colaboren con ASARGA, sino con otro tipo de asociaciones, y en especial la fisioterapia oncológica personalizada por cada caso, que es de lo que hablará tanto Marta como Guadalupe. Y decir simplemente al final que si queréis hacer preguntas tanto a las coordinadoras de fisio como a los fisios locales como a los pacientes que vamos a hablar este webinar y comentar este proyecto, pues estamos abiertos, y que cualquier duda que tengáis ya en el futuro como profesionales sanitarios de si tenéis una sospecha de sarcoma y no sepáis a quién acudir, podéis enviar un email a ASARGA, secretaria@asarga.es. Nosotros tenemos coordinadores fisios y os podrán orientar en cualquier parte del proceso. Por favor, si alguna vez tenéis una sospecha de un paciente con sarcoma, no dudéis en contactarnos y nosotros intentaremos derivar esa duda y poneros en las mejores manos por el bienestar del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Yara. Ahora me gustaría saludar y presentar y dar las gracias a doña Consolación Pineda Galán. Ella es profesora del grado
de Fisioterapia de la Universidad de Málaga. Buenas Hola, tardes. buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Sarga, gracias a Yara, gracias a todos los fisioterapeutas que trabajan con vosotros y todos los voluntarios, así como a las pacientes que muy generosamente además van a explicarnos y a contar su experiencia. Y nada, nosotros desde la universidad, dentro de nuestro tutelaje clínico y trabajo de formación, tanto a tutores como ofertamos esta formación dentro del practicum del Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud. Pues muy agradecidos de que un problema, como comentaba Yara, la presidenta, tan importante como puede ser bueno, una mala praxis que en definitiva consiste en que el fisioterapeuta cree que está haciendo un buen tratamiento y bueno, y podemos estar pues consiguiendo justo el efecto contrario, ¿no? En una enfermedad tan grave y tan importante como sarcoma. Entonces, desde aquí agradeceros que nos deis este webinar, que se haga toda la difusión posible para que os conozcan y nada, simplemente desde el departamento y el centro, muchas gracias a todos vosotros por vuestra disposición y aquí estamos para lo que estiméis oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chelo. Tendremos ese puente, ¿no? Ahora quisiera saludar y presentar y por supuesto también dar las gracias a doña Carmen Marín Vera. Ella es paciente de sarcoma y socia de Asarga. Y bueno, nos va a contar un poco su experiencia como paciente con sarcoma en relación a la rehabilitación y a la fisioterapia. Cuando quieras, Carmen. Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Es un placer compartir este ratito con vosotros, con los asistentes, los fisioterapeutas. Y bueno, dar las gracias a Sarga por esta mano que me tiende, ayudándome en fisioterapia, que es tan importante. Y me he visto pues muy sola con las veces que la he dado y bueno, voy a contar un poco mi experiencia. Os voy a ir situando un poco con fechas y tal para que vaya todo encaminado. Y bueno, empezando pues en 2014, un día trabajando, pego un traspié en la escalera y a mediodía cuando llego a casa pues me veo la rodilla hinchada. Al día siguiente decido de ir a urgencia porque no baja y bueno, me dicen que ven un poco de líquido, me hicieron una radiografía, un poco de líquido y una sospecha de un hematoma, pero que no había nada claro. Me mandan para casa con reposo y ya está. Entonces, bueno, me dijeron 2 meses de reposo, yo aguanté un mes más porque bueno, no me dolía, en realidad estuve 3 días nada más en reposo, yo seguí trabajando y bueno, de julio a diciembre, pues como seguí trabajando, pues ya en diciembre tenía la rodilla mucho más hinchada, el bulto era más grande, ya se apreciaba muchísimo más, ya me impedía agacharme, realizar mejor el trabajo y la vida diaria, ¿no? Entonces, pues bueno, pego otro traspié y entonces ya caí de rodilla al suelo, poniendo incluso ya las manos también. Y bueno, como estaba trabajando, pues como accidente laboral, voy a la mutua. En la mutua me hacen radiografía y me dicen un hematoma, que es un hematoma. Ese es el diagnóstico que me dan. No obstante, no se quedan muy conformes, me hacen una ecografía, donde dicen sospecha de hematoma encasulado y deciden de pautar rehabilitación para no llegar a la cirugía, porque como era grande, 8 por 11, pues para ver si con rehabilitación se quitaba. Y bueno, en esa rehabilitación pues consistió con fisioterapia manual, magnetoterapia, TENS, ultrasonido y masoterapia. Ahora con el paso del tiempo pues sé que todo esto es contraproducente con los sarcomas
pero claro, en aquel momento, viéndome la rodilla como estaba, la pierna, pues no sé, todos los aparatos que me pusieran y todo lo que me hicieran, pues lo veía adecuado porque para no llegar a una cirugía, ¿no? Tenía miedo de operarme, en fin. Me hicieron todas estas cosas, pero no, esto no daba resultado. Eh, Estuve así como mes o mes y medio haciéndome todo lo que he nombrado, pero aquello no bajaba. Y a mí incluso me daban golpecitos en el hombro diciéndome, muy bien, Carmen, esto va bajando, sigue así. Y yo ya un día digo, pero bueno, ¿cómo que esto va bajando? Es que lo veo más grande. No, sí, pues yo lo veo más pequeño y ya llegó el día y llegó el momento en que tuve que decirle a aquella fisio, mira, coge 1 metro, mídeme las 2 piernas, mide las 2 rodillas y si dentro de una semana el metro lo dice que ha bajado, pues entonces lo creeré, pero yo lo veo más grande. Entonces así fue, lo midió y bueno, aquello crecí, vamos, crecí. Pero claro, la palabra sarcoma yo no la conocía y bueno, siguió con los masajes manuales. Esos masajes fueron horrorosos de dolorosos. Se me ponen los vellos de punta, nada más que de recordarlo. Iban a achuchar el busto, a apretarlo, como si con las manos se pudiera aquello reventar e irse como para abajo o para arriba. Y bueno, y así un día y otro día y otro día, y por eso llegué a ese momento de decirle, mira, mide la pierna y a ver qué tal. En fin, como se vio exactamente que aquello siguió creciendo, pues deciden de hacerme, me ve el traumatólogo con el rehabilitador y deciden de hacerme una técnica con una fórmula magistral y ontoforesis, que consistía en una fórmula magistral de una disolución de ácido acético al 5%, vinagre diluido en agua. Y claro, yo muy contenta, pues voy a la farmacia donde trabajaba, me lo hicieron rápido, bueno, y al siguiente día casi pues ya tenía la fórmula magistral hecha y bueno, la iontoforesis pues era, te ponen una gasa húmeda en la parte interna de la rodilla y otra en la externa y luego le añaden como unos electrodos, no sé exactamente lo que es, pero bueno, como que daba corriente para que por dentro se partieran no sé, las partículas o ese bultoma, ¿no? Esa masa como para ayudar al masaje manual, que se partiera, pero nada, aquello se puso y nada, todo siguió. Ya cuando pasé otra vez por consulta, ya decidieron de operarme, me hicieron cirugía, pero bueno, maldita la hora que me pasó en el trabajo y tuve que acudir a la mutua porque creo que, bueno, creo no, me dijo que era la primera vez que este traumatólogo se enfrentó a aquella cirugía, haciéndola una mala praxis. Me sacó el liposarcoma que resultó ser, me lo sacó a trozos, no respetó bordes, no, o sea, nada. Abrió y se le presentó aquello y bueno. eh, Me lo quitó así, como es que lo dijo así exactamente, a trozos, como hemos podido. Y bueno, esto hay que analizarlo y no sabemos qué. Parece ser un lipoma. Pero claro, un lipoma es bueno, ¿no? Es benigno. Pero bueno, me voy a casa, ya operada y todo, muy contenta, ya parecía que había salido de aquello. Y bueno, van pasando los días, me quitan los puntos, pero no me dejan apoyar el pie. Entonces yo decía que ya era hora de dar rehabilitación, estaba sin puntos, iba con las 2 muletas
y nada, el trauma que no, pero claro, sospechaba algo raro y así se confirmó justamente al mes. Cuando voy a consulta, pues me dice que la analítica ha sido un liposarcoma amisoide de células redondas. Entonces me derivan al Virgen de Rocío. Cuando llegó al Virgen de Rocío, pues decide el oncólogo y la oncóloga que me asistió fue el doctor Martín Brotos y la doctora Indy. Deciden pautar tratamiento con quimio y radio y ya luego la cirugía. Entonces, bueno, la cirugía primera de la mutua, esa cirugía quedó limpia, una cicatriz perfecta. Yo podía mover la pierna, aunque no andaba y no apoyaba el pie porque en la mutua me dijeron que no. Y hasta que no llegué hasta el Virgen de Rocío y me vio el oncólogo y tal, no me dijeron que podía apoyar el pie. Entonces yo pasé como unos 3 meses con muletas sin apoyar el pie. Y como digo, esa cirugía fue una cicatriz limpia, perfecta, entonces yo doblaba la pierna en la cama y por lo menos le daba algo de movimiento. Y ya, bueno, después del tratamiento y de la cirugía, pues ya me tocó con el rehabilitador, ya decide lo que hace en la sala de rehabilitación. Empiezo la rehabilitación y claro, tenía que desplazarme, venía una ambulancia a recogerme, porque bueno, no iba con muleta, no podía conducir, no tenía ya los familiares para tratamiento y todo, habían cambiado turnos de trabajo y demás, y bueno, tocaba ir en ambulancia y bueno, a las 7 de la mañana lista, la ambulancia podía llegar de 7 a 8, llegaba allí a la sala de rehabilitación y la primera rehabilitación en el Virgen de Rocío consistió en poco, unos ejercicios que sí benefician al sarcoma, pero yo no podía, estaba muy cansada todavía, no podía moverme bien, me costaba incluso hasta subirme en la camilla, pero yo llegaba y bueno, me dijeron, ahí tienes la camilla, cuando estés preparada vengo. Me tenía que subir sola, me ayudaba de algunos taburetes que veía por allí y bueno. Y consistió en, me daban unas tiras elásticas, me las ponía en el pie y con los brazos me tenía que ayudar a traerme el pie hacia mí y como para estirar el gemelo y así, pero claro, yo tenía un portal en el pecho puesto que tuve problemas y el brazo derecho yo no lo movía y tenía mucho dolor y bueno, tal dolor de que yo no podía estar nada más sentada en la camilla sin tener un respaldar. Aún así lo dije, me dijeron que me tenía que esforzar, que soy muy joven, que tengo que ser fuerte. Y bueno, nada más que con esa tira y esos movimientos, unos sudores, unos dolores y bueno, veía poca ayuda, pero en eso consistió, pues así estuve unas 2 semanas aproximadamente. Eh, y luego me ponía de lado en la camilla con más ejercicio, me ponía de lado y levantaba la pierna de lateral, luego la subía hacia arriba y luego me ponía boca abajo y la levantaba así varias repeticiones. Y bueno, aquello para mí era horrible, no mucho dolor, yo no podía sola, yo necesitaba ayuda, por lo menos alguien a mi lado, porque es que el fisio venía, te comentaba lo que tenías que hacer y se iba. Y si tú podías hacer 10 lo hacías, si podías hacer 5 lo hacías. Y bueno, para mí fue dolorosa. Y entre otras cosas porque todavía tenía la cicatriz, por eso he comentado antes que la primera cirugía fue muy limpia y la piel bien y demás, pero claro, esta vez la piel estaba radiada de la radioterapia
y bueno, una cirugía invasiva, que me falta un trozo de pierna, de masa, cortaron el basto y cosas así, que, que la cicatriz es como una serpiente. Entonces quedó un agujerito que no cicatrizó bien de la radio y eso lo llevaba todavía tapado y todavía me curaba. Entonces cuando yo me vi que yo no podía hacer aquellas cosas por mucho que me esforzara y que cada vez que iba ahí lo hacía, el apósito se me empapaba, lo comenté, me decían que era normal, que no me preocupara, que es un agujerito. Yo no me quedé tranquila, lo comenté con el fisio y me dijo que me volviera a casa, que terminara esa rehabilitación y que cuando ese agujerito dejara de supurar y demás, pues que volviera. Entonces, bueno, pues pasé varios meses en casa hasta que eso dejó de supurar. Pero claro, ya hablamos aquí de la primera rehabilitación, la primera cirugía que se dio mal, totalmente contraproducente para los sarcomas, por eso la he querido destacar. Todo ese tiempo, luego contamos con el tratamiento, con la segunda cirugía, pues me planto prácticamente en un año sin poder andar bien, o sea, nada, sentar y acostar, y con la pierna en alto, ya casi un año. Y bueno, la tercera rehabilitación, en el Virgen de Rocío también, esta vez no fue por la pierna, la destaco porque, vamos, por lo que voy a decir a continuación también, fue por la espalda, por la escápula, hombro, cuello y brazo. Como me quitaron el portal, me dio problema, vamos, me dio problema porque tuve una caída, me caí y entonces se movió el portal y bueno, decidieron quitarlo porque daba dolor, se movió, se veía perfectamente el cable sobresaliendo y bueno, lo quitaron. Pero claro, todo ese tiempo, que fueron unos 4 o 5 meses que yo estuve doloría, sin mover el brazo derecho, todo ese tiempo fueron contractura tras contractura y bueno, ya por fin me lo quitan, me mandan a rehabilitación y bueno, lo primero que hace el rehabilitador es mandarme relajante muscular, ¿vale? Para grandes contracturas que tenía. Entonces me voy a casa, tomo el tratamiento, no mejoro, vuelvo a ir y me dice que claro, que los relajantes musculares es un caramelo para mí, que son contracturas muy grandes, que decide darme rehabilitación. Entonces ya empezamos las sesiones con la espalda, pero más o menos lo mismo de los aparatos que he dicho antes, más que nada calor, me ponía calor en la espalda, unos electrodos, como unos chupones que te chupan y se te queda en la marca luego, no sé ahora mismo el nombre. Y bueno, y luego lo que te dan corriente. Consistía en esas tres cosas. Entonces terminé las sesiones y nada, no había mejoría. Y yo es que no podía ni respirar. Esto de solo la respiración normal, de que aumenta así la caja torácica un poco de tu respiración. Me venía un estornudo y se me cortaba del mismo dolor que se me cogía. Si me entraba ganas de eructar, no podía, me quedaba también cogida. Y bueno, ya lo comenté porque era muchísima la desesperación que tenía. Lo comenté y entonces me dicen que claro, como es sarcoma, pues el calor, los aparatos que no son convenientes, que digo, bueno, pero ¿por qué me lo habéis puesto antes, no? Y entonces me dicen que es que hacía 2 meses cuando me lo hicieron, de que me había hecho las pruebas y que estaban limpias, no había nada, entonces por eso se puso. No me quedé muy conforme y bueno, mejor sin aparato. Pero claro, pregunté si había
masaje manual, ¿no? Fisioterapia manual, porque alguien me tenía que quitar esas contracturas. Eso estaba ahí, eso no se quitaba y cada vez iba más y más dolor, menos movimiento, más desesperación. Y bueno, me dijeron que no existe, que en la sanidad pública, en el Virgen del Rocío, no existe masaje manual. Y yo aún así seguí insistiendo y al final me dijeron que sí. Y consistió en que iba todos los días allí al hospital, pero me sentaba en una silla sin quitarme la camiseta ni nada, me daban así con las manos un poco en el cuello, pero era como un masaje relajante, no era para quitar contractura ni nada de eso. Vamos, que quedé igual, prácticamente igual, no hubo mejoría ninguna. Decido pagarme un fisio porque no poder ni respirar, pues entonces pues decido pagármelo porque no había otra y bueno, mejoré un poco. La verdad que me salvó un poco y ya me ayudó también a la tercera rehabilitación de la pierna, que esta ya es la última, también en el Virgen de Rocío. Y ya cuando llegué, pues bueno, ya me podía montar mejor en la camilla, con mm, con las cuerdas esas, con las vendas estas elásticas que te dan, ya me podía manejar mejor. Aunque bueno, con el problema de la espalda y tal, ya me pusieron una camilla con respaldar. Y bueno, y así con esos ejercicios poco a poco, con lo mismo que he dicho antes, de levantar la pierna, de lateral también. Y, y cuando ya llevo un mes así, pues pregunto que cuánto tiempo voy a estar así, porque es que llevaba mucho tiempo cojeando, sin poder andar bien, y que cuánto tiempo, que ya llevaba un mes, que a ver qué más hay, ¿no? Para mejorar. Entonces, pues bueno, me ponen a andar sobre una línea y después de casi año y medio, pues me enseñan a apoyar el pie bien. Me enseñan a que debo de apoyar ante el talón y luego la planta, talón planta y talón planta. Y bueno, y así pues me pego unos 10 días aproximadamente y tú llegas ya a cansarte porque es que aprendí mucho más con el chofer de la ambulancia a subir a ella y a bajar, enseñándome con la pierna buena a subir y a bajar y que allí en rehabilitación. Y ya bueno, después de quejarme, pues ya me mandaron a hacer bicicleta y luego me subían una tabla, los pies lo ponían en una tabla que se movía para adelante y para atrás. Yo me agarraba con las manos a una barra y movía los pies para adelante y para atrás. Pero claro, la bicicleta y esa tabla consistía en unos 5 minutos cada uno aproximadamente, porque había mucho volumen de pacientes, éramos muchos, y claro, entre cita y cita también tardaba, porque hay muchas personas convalecientes que tienen que dar rehabilitación, y la sanidad pública tiene poco fisioterapeuta trabajando y claro, no te pueden dedicar más tiempo. No, vienen, te dicen lo que tienes que hacer y bueno, y ahí te quedas tú haciéndolo y si lo haces bien, bien, y si lo haces mal, pues como no estés un poco atenta o al más mínimo dolor preguntar o esto lo estoy haciendo bien o esto mal. Pero, y claro, después de donde venía, pues a mí me daba miedo todo. Pero bueno, en eso consistió y hasta aquí la cuarta rehabilitación. 3 para la pierna y una por escápula, cuello y hombro por el portal que tuve problemas. Y bueno, quiero destacar también la importancia de la rehabilitación de la fisioterapia en los sarcomas, porque también me di cuenta de que si miraba a la derecha había una paciente operada de una prótesis de rodilla, por ejemplo,
y estaba haciendo los mismos ejercicios que yo. ¿Que son convenientes? Sí. No digo que no lo sean. Miraba a la izquierda y había a lo mejor un chico operado de una cirugía de menisco. Y los tres íbamos por igual, el mismo ejercicio, mismo todo. Entonces, yo veía que ellos avanzaban. Ellos se cogían la pierna y se doblaban la pierna completa. Y yo nada. Y yo venga y con mucho esfuerzo y nada. No conseguí, o sea, no pude conseguirlo, doblarla entera porque no puedo. No puedo ni sola ni con ayuda. Y claro, lo que pasaba es que la rodilla estaba radiada, está radiada de la radioterapia. Entonces, no es lo mismo una fisioterapia para un paciente de sarcoma o liposarcoma, en mi caso, que otra cirugía. Mm, no lo vi acorde. Y, y hasta aquí mi fisioterapia. Luego he seguido, bueno, con el rehabilitador me sigue viendo todos los años, pero solo voy, me receta todos los años una media de compresión de grado 2 desde los dedos de los pies hasta la ingle. Y bueno, la media te ayuda mucho, pero claro, cuando tú te la pones a primera hora de la mañana y te vas a trabajar, vas 8 horas, vuelve, ya cuando llevas 3 horas con la media, ya no ayuda. Ya la pierna ya la siente gorda, la siente que pesa y cuesta trabajo tirar de ella. Mm, Se ve que no, o sea, la pierna no está al 100%. Y bueno, el rehabilitador me dice que la rehabilitación, pues hasta ahí, que ya no pueden hacer más por mí, que la pierna no queda al 100% por mucho que yo quiera y por mucho que me esfuerce, pero bueno, yo no lo veo así. Yo creo que con más ejercicio, con una fisioterapia más enfocada a liposarcoma o a sarcoma, yo creo que se puede ayudar mucho y se puede mejorar mucho. Y entonces por eso estoy muy agradecida a Sarga. No me iba a imaginar que porque de hace unos 2 años aquí mm, esto duele bastante, tirar de la pierna puesta muchísimo. Eh, yo creo que he retrocedido porque antes la levantaba muchísimo más. Ahora me cuesta sentarme, me cuesta levantarme, pero bueno, cuando voy a la revisión el traumatólogo me dice que está todo bien, las pruebas han salido bien, el rehabilitador me dice que soy joven, que tengo que ser fuerte y que hay que seguir adelante. Claro, yo sigo, pero sigo con estos dolores y de hace 2 años pues mucho más. Ya se está convirtiendo en que no puedo, ya las noches son horribles. Pero bueno, conocí a Sarga hace unos 6 meses aproximadamente y totalmente agradecida por esta mano y por muchísimas más, porque en estos casi 6 años pues no ha sido una mano, han sido unas cuantas las que me ha echado para ayudarme. No me he sentido sola en estos 6 meses para nada, ni para una cosa ni para otra. Así que agradecida a todo el equipo de la asociación que hay detrás, que me consta todo el trabajo que llevan y millones de gracias. Y luego, pues aquí con el fisio local de Sevilla, ahora actualmente, con Arcadio, pues verdaderamente muy contenta porque no sabía que te podían ayudar de esa manera, de que tú hagas un movimiento y te digan, no, Carmen, estás haciendo mucha fuerza, tienes que hacer menos, fíjate en esto, hazlo así, te presta atención, cosa que en la sanidad pública no hay tiempo para hacerlo.
y bueno, sorprendía de la empatía y de la forma de ayudarte, y estoy totalmente convencida de que voy a mejorar, aunque sea un poquito bastante. Totalmente convencida y agradecida a Arcadio. Marta, cuando me lo dijo, me dijo que iba a quedar muy contenta, y bueno, gracias a Arcadio, a Sarga y a todos vosotros. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Carmen, por acompañarnos y bueno, por esta charla que está dando esta tarde hoy aquí, que espero que ayude a muchas personas y que también ayude a conocernos, claro que sí. Y me gustaría dar las buenas tardes y saludar a María José Díaz Hernández. Ella es paciente de sarcoma y socia de Asarga, y nos viene a contar un poco también su experiencia como paciente con sarcoma en relación a la fisioterapia. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharme. Os voy a explicar un poquito la experiencia con la rehabilitación oncológica que he tenido, pero bueno, en principio os quiero poner en situación. Mi nombre es María José, soy paciente de sarcoma desde hace 2 años y bueno, también tengo nódulos pulmonares. Lo que pasa que, perdonadme que estoy un poquito nerviosa. ¿Me puedes reactivar el audio? Vale. María José, tranquila. Si quieres, puedes beber un poquito de agua. Sí, vale, un momentito. Sí, no, tranquila, tranquila. Yo tengo aquí un poco el resumen, un poco de tu historia con el sarcoma y con la fisioterapia y con la rehabilitación. A ver. Sí, pero quería comentar un poquito antes que Sí. yo he sido paciente de sarcoma desde hace 2 años. Actualmente sigo en tratamiento. Y bueno, un poquito, desde 2 años y medio, así más o menos, pues llevo la trayectoria, por así decirlo, entre consultas, intervenciones, rehabilitación y bueno. Nada, tranquila. Bueno, tú hace 2 años fuiste intervenida de un sarcoma de partes blandas. Sí. ¿Y cuál fue tu primera, digamos, una vez que te operan, cuándo tienes el primer contacto con la rehabilitación o con la fisioterapia? Sí, yo cuando terminé la cirugía, a mí me pusieron una férula que llegaba desde el medio muslo a mitad de la pierna, de gemelo, y estuve 2 meses y medio prácticamente sin poder moverme. Luego yo empecé la rehabilitación y claro, tenía que ser despacio porque yo había estado esos 2 meses y medio sin poder mover la pierna. Entonces, claro, cuando yo llegué a la rehabilitación y el chico con mi tratamiento y con mi informe delante, me comentó que eso en 2 días a mí me ponía a andar. Yo me quedé así un poco extrañada porque, claro, yo llevaba una cirugía bastante grande porque fue también una reconstrucción de cuádriceps, y contando eso, que yo también estuve por los 2 meses y medio sin poder moverme. Es verdad que la cirugía fue muy dolorosa, entonces, claro, la rehabilitación, ya te puedes imaginar, fue bastante dolorosa en sí también. Y doblaba muchísimo, con muchísima fuerza, a mí me dolía, yo me quejaba, a mí me comentaba que yo tenía que aguantar porque la rehabilitación eran así, que yo también era joven y que de todo esto se salía, pero yo tenía que aguantar el dolor. Entonces, claro, llegaba al punto de que yo salía de las sesiones y yo salía mal, con muchísima fatiga y dolores, porque igualmente yo estaba actualmente en tratamiento. Entonces, claro, a mí me costaba. Y bueno, así se quedó. En un principio solamente llegué a doblar unos 90 grados más o menos, quizá un poquito más, pero poco más. Lo que pasa es que luego, más adelante, por las redes sociales yo conocí a Iara, que es la presidenta de la Asociación de Sarcoma de Galicia, y claro, le comenté mi caso porque dio la casualidad que yo en un post por internet yo vi que ella también tenía sarcoma. Entonces, claro, pues me llamó la atención y me puse en contacto con ella y ella ya me comentó pues que estaban haciendo
una asociación de sarcoma que ayudaba a los familiares como a pacientes. Entonces la verdad que me pareció súper interesante y me quise sumar porque, hombre, yo en verdad, por ejemplo, en mi caso yo tuve suerte con la oncóloga porque ella me destinó al centro de referencia del Virgen del Rocío de Sevilla. Yo, por ejemplo, soy de Málaga, pero yo viendo luego hoy día casos que se sienten solos, abandonados, yo la verdad que todo lo que sea sumar, pues hay que ayudar, vamos. Entonces, gracias a ella y Yara, me comentó el centro eso que estaban haciendo por la rehabilitación. Yo en un principio le dije que sí, pero luego era como una cosita que me daba un poquito de miedo, porque claro, pensando en la rehabilitación anterior que yo había tenido, que fue muy dolorosa, con muchos efectos secundarios, porque claro, yo estaba actualmente con tratamiento, entonces claro, me costó un poquito decidirme, pero al final pues mira, cedí, le di como esa oportunidad, ¿no? Y luego ya, cuando ya llegó el momento de la rehabilitación, en Málaga me la hicieron, que me la dio la rehabilitadora Concepción, o sea, Pepi. Yo de aquí te mando un saludo, Pepi, porque la verdad que gracias a ti ha sido un cambio totalmente diferente. Yo llegué a la consulta con una muleta y una ligera cojera más o menos. Y bueno, luego le expliqué el caso, cómo me había ido la experiencia, el tema de la operación, el contexto, todo. Y lo primero que me dijo fue, tranquila, no pasa nada, vamos a empezar poco a poco, esto todo lleva su tiempo, y tú tranquila porque aquí no vamos a forzar nada y todo va a ir bien. Y es verdad que desde el primer momento a mí me dio una seguridad que yo creo que eso es lo que necesitaba, porque estaba ante una profesional, realmente una rehabilitadora oncológica, que en un primer momento se puso en tu piel, ¿sabes? Era esa empatía que yo creo que a pacientes oncológicos es lo que necesitamos. Entonces, bueno, me sentí maravillosa con ella, súper cómoda. Las sesiones, el tratamiento fue que hacíamos una sesión por semana en la consulta y luego durante toda la semana yo tenía que hacer esos ejercicios en casa para que no forzara tanto, para que no fueran las sesiones tan seguidas. La verdad que yo lo noté muchísimo en mejoría. He de mencionar también que en la primera consulta yo entré con la muleta y en la segunda sesión yo ya iba andando sola, yo ya no necesitaba la muleta. La verdad que doy infinitas gracias a ella. Y bueno, luego también quiero mencionar los ejercicios que me mandaba, porque lo considero bastante importante, por lo menos en mi caso, que a mí me ayudó muchísimo. Me hicieron ejercicios de cuádriceps, de flexión, extensión de tobillo, poniendo un poquito de peso para fortalecer más. Me hicieron extensiones de rodillas, lo que pasa es que me ponen un rollito debajo de la rodilla y yo hacía extensiones. Luego elevaciones de cadera, estirar y doblar primero una pierna y luego la otra, sentadillas contra la pared, pero lo que pasa es que había momentos que me costaba un poquito más y lo hacía con la silla. Luego también elevaciones laterales y flexiones de los isquiotibiales. Sobre todo era para fortalecer los tejidos y los músculos debilitados, porque claro, yo a la semana antes de empezar la rehabilitación yo tenía muy poca masa muscular y yo no tenía mucho equilibrio tampoco. Claro, también me ayudaba con la muleta, entonces yo creo que eso también me hacía daño porque yo tenía dolores musculares en los hombros, tenía lumbago, eran unos dolores que no se me quitaba, también se juntaba con una fatiga y mareo, o sea, entonces que gracias a ella en ese sentido yo sí me puedo quedar tranquila con mi experiencia. Luego también quiero mencionar los beneficios de eso y la importancia de la fisioterapia oncológica, porque yo, por ejemplo, en mi caso, mejoré los mareos, también mejoré la calidad de poder dormir y descansar, porque esos dolores musculares habían desaparecido o eran más livianos. Luego también mejoré también muchísimo en la movilidad. Yo, por ejemplo, iba o con la muleta con una mano, perdón, y luego con la otra mano y yo iba a agarrar a mis hermanas. Entonces era como, yo decía, tengo 34 años y me veo como si fuese súper mayor por eso, ¿sabes? Entonces, y luego también eso, fortalecer los tejidos sobre todo.
Y luego también otras técnicas que me hacía con Pepi, perdón, era los drenajes linfáticos, porque muchas veces cuando yo me sentía a lo mejor fatigada con los ejercicios se me inflamaba un poquito y ella es verdad que me la aliviaba muchísimo con los drenajes linfáticos. Y luego también hubo técnicas que eran neurodinámicas, que ella me comentaba que lo que ayudaba, a lo mejor la causa era el tejido nervioso, que puede ser la causa directa o indirecta del dolor. Y es verdad que esa técnica me aliviaba también mucho. Y bueno, desde aquí eso era, digamos, mi experiencia. Luego también quiero agradecer a eso, a Sarga, a Iara, a todo el equipo que hay detrás de la asociación, porque es verdad que soy maravilloso y hace una labor espléndida. Y bueno, no sé, hasta ahí. Pues muchísimas gracias, María José. Yo creo que lo has explicado muy claro. Me ha costado un poquito nerviosa, pero bueno, poco a poco. Pero es normal, pero lo has explicado de una manera muy clara y has puesto eso de relieve la importancia de la fisioterapia especializada y bueno, la importancia también de las asociaciones de pacientes que damos ese calor y ese cobijo y ese respaldo a los pacientes, ¿no? Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros. Y que sigas con tu recuperación y que celebremos y que ojalá pronto podamos celebrar luego que sea completa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ahora vamos a ya dar paso a los fisioterapeutas. En este caso vamos a presentar y a saludar a la coordinadora de fisioterapia de Asarga, a doña Guadalupe Prado Fidalgo, que nos va a hablar de cómo se evalúa a los pacientes y se hace la derivación a los fisioterapeutas locales que vendrán después de su ponencia. Ella es diplomada en fisioterapia por la Universidad de Vigo en el año 2003. Empieza el trabajo en clínica combinándolo unos meses en un centro de educación especial en Orense. Tras varios años de formación en diversas áreas de la terapia manual y técnicas específicas, en el año 2010, por motivos personales, comienza el interés en el campo de la oncología, culminándolo en 2017 con el curso de experto en fisioterapia oncológica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Además de la experiencia en el ámbito laboral, en el año 2020 elabora de una manera altruista la Guía Clínica de Fisioterapia Oncológica para la Asociación de Trasplantados de Médula Ósea de Galicia, ASOTRAME, y desde febrero de 2021 es coordinadora de fisioterapia oncológica de nuestra entidad de Asarga, además de otros proyectos relacionados con la oncología que tiene pendiente. Buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para realizar una pequeñita presentación que he realizado, ¿vale? Vale. Vamos allá. Bueno, pues lo dicho, yo soy Guadalupe Prado Fidalgo, soy la coordinadora de fisioterapia de la Asociación de Sarcomas de Galicia, de Asarga. Os voy a explicar un poquito cómo va el proyecto de fisioterapia desde el punto de vista de la asociación, ¿vale? Cuando un nuevo socio o socia se pone en contacto con la asociación a través de diferentes medios, pues ya sea vía telefónica, electrónicamente, por mensajería, etcétera, lo que se realiza es una remisión de ese contacto, de ese socio o socia, al departamento de fisioterapia y nosotros realizamos una llamada de nuevo a ese futuro paciente para explicarles un poquito en qué consiste nuestro servicio, para presentarnos y para proponerles que se va a realizar con ellos una valoración y si necesitan fisioterapia, pues se buscará un centro especializado según los objetivos que se quieran conseguir en la zona donde ellos vivan. Si acepta ese centro con el que nos ponemos en contacto en la colaboración con la asociación, se remite toda la información al Departamento de Tesorería, ellos se realizan las gestiones pertinentes por parte de la asociación y después se procede a la citación del paciente, ¿vale? Para la recogida de esa información clínica, pues lo primero que pedimos es que nos remitan
todo tipo de informes facultativos de los que dispongan, es decir, historial médico, los informes de cirugías, anatomía patológica, diferentes tipos de tratamiento que hayan tenido o están teniendo, los antecedentes de cada uno, las pruebas realizadas y toda la documentación de la que dispongan para poder esquematizar de una manera ordenada y cronológica un poquito su historial médico antes de proceder a realizar con ellos esa reunión vía Zoom para recoger los datos a nivel de fisioterapia y pues concretar algún punto que haya podido quedar pendiente o que no estemos seguros, pues para preguntarle las dudas al respecto, ¿vale? Hay que remarcar, y quiero que quede claro, y así se lo va a constar después a mis compañeros, que esta valoración que se realiza desde ASARGA es subjetiva, ¿vale? Está basada en lo que nos dicen los pacientes, lo descrito por ellos, ¿vale? ¿Qué recogemos también, además de esa información clínica en la hoja de valoración? Pues lo que podemos utilizar como esquema en cualquier clínica en la que cualquiera de nosotros estemos trabajando, ¿vale? Un poquito sus datos personales, en los que simplemente que nos faciliten su nombre, sus apellidos y su edad, con eso es suficiente para nosotros. Dentro de esos antecedentes personales, pues se le da especialmente importancia al tratamiento farmacológico y oncológico activos, así como también pues, a otro tipo de enfermedades crónicas que puedan tener o una historia de cáncer familiar previa, ¿vale? El diagnóstico médico pues, consiste un poquito en ese resumen de esa información clínica, pues eso, lo comentado, el inicio del proceso, las fechas de cirugías, los tratamientos realizados, un poquito para facilitar toda la información posible y poder entender el momento del proceso oncológico en el cual se encuentra nuestro paciente, ¿vale? Después se realiza la valoración y una vez recogidos todos estos datos, lo que hacemos es elaborar un diagnóstico en fisioterapia que después será consensuado y hablado con el centro donde se ha tratado el paciente o la paciente, y así también como los objetivos pues, a lograr en función del estado y de la afectación, ¿vale? Se elabora también un programa de fisioterapia priorizando sobre todo aquellos puntos en los cuales se haya puesto un mayor énfasis y que sean más necesarios para mejorar la calidad de vida del paciente y recuperar una funcionalidad lo más correcta posible, ¿vale? Posteriormente se realiza un informe al alta, que de momento, pues bueno, como todos los pacientes están todavía en tratamiento, pues no se ha llegado a ese punto, ¿vale? ¿Qué se pregunta dentro de la valoración? Pues vamos a ver. Antes de nada se pregunta su estado actual, cómo se encuentra el paciente, ¿vale? La escala de dolor EVA, si tiene algún tipo de alteración en la marcha, qué tipo de problemas en sus actividades de vida diaria puede tener, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer pues en su casa, si está trabajando, si está de baja laboral, si tiene, qué tipo de sintomatología tiene, si tiene algún tipo de alteración respiratoria, vesicosfiteriana, a nivel también digestivo, qué alimentación lleva. Un poquito, ¿vale? Para intentar eso, englobar todo lo que nos vaya contando el paciente, ¿vale? Después también se le pregunta en función de la zona operada, pues que nos muestren sus cicatrices y un poquito se valora pues el movimiento de una forma global, evidentemente. Y bueno, pues después las mediciones ya las realizarán nuestros compañeros, porque así vía Zoom lo que se puede realizar es la parte subjetiva y quiero insistir mucho en esto y lo dejo muy remarcado, ¿vale? ¿Cómo se elabora el plan de tratamiento? Pues un poquito lo que he comentado, basado en ese historial médico, en esa valoración subjetiva realizada con el paciente y después en una serie de contraindicaciones, consideraciones, precauciones a tener en cuenta. Bueno, hay que, respecto a este último punto, hay que remarcar e incidir mucho en él, ¿vale? Los fisioterapeutas intentamos siempre trabajar sobre la información y sobre nuestra valoración actual, pero en este caso concreto a nosotros ya nos llegan los pacientes diagnosticados
Es decir, nosotros los pacientes de la asociación, pues en este caso ya tienen el diagnóstico, un tratamiento, una cirugía. Entonces ya no tenemos que hacer una valoración y saber diferenciar si es un sarcoma o si es un lipoma que aparece en una extremidad. Pero aquí sí que quiero marcar y abrir un paréntesis, y como dijo Yara, es muy importante que en nuestra clínica diaria, pues si tenemos algún tipo de duda, si nos llega algún paciente con algún tipo de bulto, como ella bien explicó, pues de un tamaño, aunque sea pequeñito, pero eso, con una consistencia dura, no móvil, que no dudemos en derivar, ¿vale? Que se le tiene que intentar hacer pruebas, que la familia tiene que insistir, da igual que sea un niño o un adulto, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar también nosotros un poquito, si no hay un diagnóstico establecido y tenemos dudas, pues bueno, un poquito ayudarles a ellos a enfocar y a insistir a sus médicos que les deriven a un especialista, ¿vale? Dicho lo cual, pues hay que tener en cuenta un poquito si la enfermedad está activa. Perdón, porque va a haber determinadas circunstancias y determinados momentos del proceso oncológico que nos pueden alterar el plan de tratamiento fisioterápico inicial. Es decir, pues puede existir una reintervención, puede existir una recidiva, pueden existir unas metástasis que antes no se conocían y entonces pues un poquito hay que trabajar con eso y tenerlo en cuenta, ¿vale? Después, no hay que olvidar que estos pacientes anímica y físicamente pues pueden encontrarse ante un estado de bajo ánimo, con mucho cansancio, porque están pasando por un tipo de enfermedad que puede ocasionar grandes limitaciones, restricciones en su vida diaria y cirugías complicadas. Y por supuesto también el dolor y a veces también esa desconfianza creada anteriormente por una praxis, a veces no tanto una mala praxis, sino una praxis desconocida, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito eso también en cuenta. Es importante también conocer los posibles efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, de la quimioterapia, de la radioterapia, de la inmunoterapia, que pueden ir desde fiebre a sarcopenia, fatiga, astenia, debilidad, reacciones de toxicidad a la medicación, pueden tener parestesias, pueden tener muchísimas alteraciones sanguíneas que también nos pueden ser determinantes durante nuestro tratamiento. Si el paciente está un poquito con una neutropenia bastante acuciada, pues igual no nos responde igual que otro paciente que esté en unas óptimas condiciones, ¿vale? En cuanto a la utilización de equipos, pues se valorará el uso de determinados equipos, sobre todo si desconocemos que la área quirúrgica haya quedado con los márgenes libres de enfermedad, o si no disponemos de una prueba diagnóstica actualizada que así nos lo indique, o confirme la existencia o no de metástasis desconocidas hasta ese momento. Hay que intentar trabajar sobre datos actualizados y valorar cada caso individualmente, ¿vale? No todo vale para todos ni en todo momento, pero sí que es cierto que hay determinados equipos que en unos momentos estarán contraindicados y en otros se podrán utilizar. Y eso hay que verlo, hay que individualizar, hay que intentar que cada paciente es un protocolo, no un protocolo para todos los pacientes, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, voy a explicar un poquito brevemente cómo se busca este centro de referencia. Es el propio departamento de fisioterapia los que intentamos un poquito, en función de todo lo descrito por los pacientes, dar este primer paso, ponernos en contacto con ellos, explicarles el proyecto de la asociación y intentar pues eso, que colaboren con nosotros. Si esto es así y ellos responden afirmativamente, pues desde nuestro departamento se les envía la valoración y después es el propio paciente pues el que llama al centro pues para concertar una cita e iniciar el tratamiento. Por nuestra parte pues realizamos un seguimiento poniéndonos en contacto tanto con los pacientes como con los centros de fisioterapia que los están llevando y un poquito que nos vayan diciendo, unos nos dicen su parte subjetiva y los fisioterapeutas con los que hablamos pues nos comentan su parte objetiva, la valoración objetiva y cómo van viendo a estos pacientes, ¿vale?
En función de todo lo dicho, puede haber determinadas modificaciones y eso se puede tener en cuenta y al final pues, se realiza un poquito ese informe al alta, ¿vale? Os puedo poner un ejemplo. En este caso es un paciente que, intervenido de un sarcoma, hizo unas recidivas también intervenidas a nivel pulmonar, ¿vale? Y este paciente quedó con una disnea muy importante. A este paciente no se le indicó que podía existir un tratamiento de fisioterapia que le ayudase pues, para mejorar su sintomatología. Y es que a mayores pues, pasó por el coronavirus, ¿vale? Entonces su estado pues, era bastante bajo en cuanto a la capacidad pulmonar y respiratoria. En este caso lo que se hizo pues, fue buscar un centro especializado en fisioterapia respiratoria para adultos, ¿vale? ¿Por qué? Porque era lo que el paciente en ese momento, era y es lo que el paciente en ese momento necesita. Bueno, pues se busca ese centro de fisioterapia, se habla, ellos dicen que sí, enviamos al paciente y el paciente ha iniciado su tratamiento, ¿vale? Esta semana me he puesto en contacto y desde el entorno familiar de esta persona, de este socio, están muy contentos, él está muy contento, acude al centro, al principio había reticencia, desconocimiento y ahora pues eso, él va muy contento, ha mejorado y ya os digo, desde el punto de vista del centro pues también nos comentan que mejora su disnea significativamente ya desde antes de iniciar lo que es el tratamiento allí a después, ¿vale? O sea, quiero decir un poquito para que veáis lo que puede ayudar o no, ¿vale? Después hay otra paciente que está intervenida de un leiomyosarcoma uterino, ¿vale? Y esta paciente, su principal problema era la incontinencia, ¿vale? Ella tiene una enfermedad activa, entonces, pues bueno, se dio la casualidad que una semana después de hablar con ella iba a acudir a su oncólogo, entonces se le comentó el hablar con él, el decirle que se le había propuesto un programa de tratamiento fisioterápico especializado a nivel de suelo pélvico para intentar tratar esa incontinencia urinaria derivada de su proceso oncológico. Al oncólogo le pareció perfecto, le dijo que sí, que bueno, adelante, y ella pues eso está acudiendo a un centro lo más cercano posible a su domicilio y a día de hoy ella, bueno, pues ha mejorado un poquito su calidad de vida. Evidentemente no siempre podemos mejorarla toda porque las secuelas son muy limitantes, no siempre podemos regresar al punto de partida porque por el camino muchísimas veces con estos pacientes pues ellos tienen que pagar un peaje, ¿vale? Con el cáncer, desgraciadamente, pues hay peajes que se tienen que ir pagando y a veces no es posible, pues eso, ese retorno, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, quiero hacer una última reflexión y es que lo que se pretende desde Asarga Fisioterapia es un auténtico trabajo en equipo, ¿vale? Un trabajo en el que debieran estar implicados todos, desde la asociación, el propio paciente, el centro del tratamiento y también deberían estar implicados los profesionales médicos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no se les presta especial importancia a las secuelas oncológicas, a las secuelas limitantes en cuanto a su vida diaria que pueden tener estos pacientes. Otras veces se desconoce que la fisioterapia puede ayudar y mucho, sobre todo una fisioterapia especializada, ¿vale? Otras veces hay reticencias, pues eso, malas experiencias. No siempre y no suele ser lo normal, hay que remarcar eso en nuestro campo, no suele ser tampoco lo habitual, es que se realicen este tipo de malas praxis, ¿vale? Pero también es importante remarcar que hay muchos pacientes que ni siquiera pueden tener acceso económico a este tipo de ayuda a su día a día. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que ningún paciente, tanto con cáncer activo como ya superado, debiera quedar fuera, no puede quedar fuera de esta oportunidad de mejorar en su día a día, independientemente de su situación personal y económica y laboral, ¿vale? Bueno, por último, he puesto una pequeña bibliografía está relacionada pues eso, con esos síntomas y que ese control de síntomas en cuanto a radioterapia, quimioterapia, después unos estudios realizados
respecto a la implantación del tratamiento de fisioterapia y ejercicio terapéutico en cáncer, y algunos pues ya más específicos basados en experiencias con sarcoma, con liposarcoma y con osteosarcoma. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de posibles comentarios. Muchísimas gracias a ti, Guadalupe, por tu ponencia y bueno, por tu labor diaria en Asarga. Quiero saludar a don Arcadio Rodríguez González, fisioterapeuta local de Asarga. Él nos va a hablar de ejercicios terapéuticos en pacientes con sarcoma. Arcadio es graduado en fisioterapia por la Universidad de Sevilla en el año 2016, máster oficial en terapia manual en el tratamiento del dolor por la Universidad Europea de Madrid, título de experto universitario en ejercicio terapéutico por la empresa TMO Formación, título de experto universitario en fisioterapia oncológica por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctorando en la Universidad de Sevilla en ejercicio terapéutico en el paciente oncológico. Cuando quieras, Arcadio. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Voy a compartir la pantalla para poner el PowerPoint. Vale. Perfecto. Vale. Yo voy a hablar del ejercicio terapéutico en el paciente oncológico. ¿Vale? Primero vamos a hablar un poco en global a nivel general y después vamos a ver algo de evidencia en el paciente ya con sarcoma. En primer lugar, quiero definir lo que es el ejercicio, porque hay que diferenciar ejercicio de actividad física. La actividad física es en los movimientos que hacemos en nuestro día a día que suponen un gasto energético, ¿vale? Por ejemplo, puede ser únicamente subir una escalera. Podemos implementar y mejorar nuestra actividad física en nuestro día a día simplemente utilizando un medio de transporte como la bicicleta para ir al trabajo en vez del coche o el autobús. Y esto lo tenemos que diferenciar con el ejercicio. El ejercicio es cuando hacemos una actividad que está estructurada para favorecer o mantener nuestra actitud física o mejorarla. Y dentro de ese ejercicio tenemos que hablar del ejercicio terapéutico, ¿vale? Que es el ejercicio que es igual, lo realizamos de manera planificada y repetitiva y estructurada, pero en este caso es para mejorar la calidad de vida y la salud del paciente, ya sea en este caso que hablamos como pacientes oncológicos o simplemente como nos encontramos muchos días a día en nuestra clínica, también de pacientes con otros problemas musculoesqueléticos, y en ellos utilizamos ejercicios para mejorar la sintomatología. Vamos a hablar ahora de las recomendaciones que nos hace la OMS de qué debemos de realizar de ejercicio físico para considerarnos que somos personas activas. Esta recomendación la sacaron el año pasado, en 2020, publicaron una guía de práctica clínica en la que hicieron cambios. Aparte de lo que conocemos todo el mundo, que de los 150 minutos de ejercicio aeróbico moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso que tenemos que hacer a la semana, incluyeron que debemos entrenar mínimo 2 días a la semana, hacer un entrenamiento de fuerza de diferentes grupos musculares de nuestro cuerpo. Y esto está recomendado tanto para personas adultas sanas como para personas con patología crónica, como puede ser el cáncer o una diabetes o un problema cardiovascular, o tanto como para personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿vale? Han incluido ahora nuevo el entrenamiento de fuerza. También nos marcan en esta guía clínica que si no somos capaces de llegar a estos estándares mínimos de entrenamiento, con poco que hagamos tenemos beneficios. Es decir, es mejor movernos algo que no movernos nada. Una vez visto lo que debemos realizar de ejercicio físico en la semana o en nuestro día a día, ya se ha visto que hay evidencia contrastada de que el ejercicio físico y mantener una dieta saludable, no fumar, etcétera, reduce la posibilidad de sufrir cáncer en el futuro en nuestras vidas, como por ejemplo el cáncer de mama o el de vejiga. Esto también va influido a que si realizamos ejercicio físico vamos a tener
menos probabilidad de tener obesidad. La obesidad se ha visto y se ha comprobado ya que es uno de los factores predominantes para desarrollar cáncer, es tener mayor tejido adiposo. Y ahora vamos a entrar en los beneficios que tiene el ejercicio físico en el paciente oncológico. Aquí los quiero dividir en 3 partes. La primera parte es cuando ya nos han diagnosticado el cáncer, el sarcoma, en la que ya desde ese momento podemos empezar a realizar ejercicio físico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llegar en las condiciones más óptimas posibles al tratamiento que después nos pautará el oncólogo con todo el comité de medicina. Es decir, mientras más fuerza tengamos, vamos a llegar muchísimo mejor a ese tratamiento. Durante el tratamiento, una vez que ya nos han puesto nuestro tratamiento, podemos y debemos seguir realizando este ejercicio. Y aquí ya vamos a tener muchísimos más beneficios. Hay una lista bastante larga, pero nos vamos a centrar en los que yo considero más importantes o en los que la evidencia refiere que se presentan con mayor asiduidad. Por ejemplo, la fatiga. El ejercicio hace que reduzcamos la fatiga, que el paciente no esté tan cansado en nuestro día a día. El ejercicio de fuerza hace que aumentemos los niveles de fuerza, y esto lo que va a producir es que tengamos menor probabilidad de padecer sarcopenia y posteriormente caquesia. Mejora la calidad de vida del paciente para que este tratamiento de quimioterapia o radio no merme su día a día y de esta manera también consigamos que tenemos una mejor autoestima, menos probabilidad de sufrir depresión o ansiedad. Después, me quiero centrar también en para mí un aspecto muy importante, que es que el ejercicio hace que disminuya la toxicidad que se produce por el tratamiento de quimioterapia. Y esto hace que mejore la tolerancia que el paciente tiene al tratamiento que se le pauta. Al disminuir la toxicidad y mejorar la tolerancia, nos lleva a que es más factible que el paciente pueda completar todo su ciclo de quimio, por ejemplo, de todo el ciclo que ha pautado el oncólogo médico. Y esto al final nos lleva a que el aumento de la supervivencia y la esperanza de vida tras poder completar ese tratamiento. Por último, después, cuando ya podemos seguir haciendo entrenamiento, cuando ya estamos libres de enfermedad. Y ahí ya nos centramos en mantener una buena composición corporal que hace y aumentar la fuerza. Esto nos lleva a seguir realizando el ejercicio físico a una menor prevalencia de sufrir una recidiva de cáncer. Además de que vamos a mejorar posibles complicaciones que tengamos debidas al tratamiento que hemos sufrido. ¿Vale? Disminución de ron articular, aumento de dolor o, por ejemplo, patologías como pueden ser cardiovasculares u osteoporosis. ¿Vale? Muchas veces los pacientes de cáncer de mama terminan por fallecer al cabo de los años por infarto agudo de miocardio y esto con el ejercicio físico podemos bajar esa prevalencia. Importante es el ejercicio individualizado. Como antes ha comentado el compañero Guadalupe, cada persona somos únicos y entonces debemos desarrollar un razonamiento clínico exhaustivo y una buena valoración cuando el paciente viene a consulta. Y para pautar un programa de ejercicio tenemos que ver en qué condiciones se encuentra el paciente. En el momento, si el paciente ha realizado actividad previamente al proceso oncológico, pues es la primera vez que lo realiza. Y que no podemos aplicar el mismo modelo para todas las personas. Es decir, tenemos que tener un programa de ejercicio móvil que lo vayamos adaptando día a día a los problemas que nos puedan ir surgiendo por las complicaciones de los tratamientos y con eso mejorar los objetivos que vayamos pautando. Ahora vamos a hablar un poco de las contraindicaciones que nos podemos encontrar y cuándo debemos realizar ejercicio o adaptar también el ejercicio. Dentro de las valoraciones que hacemos, de fuerza, de prueba de esfuerzo, etcétera, también tenemos la valoración hematológica, que es importante. Si el paciente nos presenta
que viene con anemia severa, con neutropenia o con una caquesia muy severa o una fiebre mayor a 40 grados, debemos suspender o adaptar ese tratamiento, ese programa de ejercicio. Vamos a intentar que el paciente se mantenga activo en las actividades básicas de su vida diaria, ¿vale? Para evitar lo máximo posible el sedentarismo en él. Si el paciente nos presenta una fiebre de 38 grados o una anemia baja moderada, por ejemplo, lo que vamos a intentar evitar es el ejercicio vigoroso y vamos a adaptarlo igualmente a un ejercicio de progresiva intensidad. Importante por ello la individualización de cada caso y explorar cada caso como se merece. Por último, vamos a ver un poco de la evidencia en sarcoma. En el primer estudio, en el de Gerard y colaboradores, nos habla ya de la importancia de la rehabilitación a nivel global en los sarcomas de tejido blando. Y este estudio nos dice la importancia de mantener unos niveles de actividad física después del cáncer, porque ello hace que mejore el paciente, mejore la salud, mejore su funcionalidad, no está tanto tiempo de baja laboral y al final lo que se siente el paciente en mejores condiciones óptimas. También nos comenta en este estudio que el realizar actividad física aumenta la supervivencia del paciente a largo plazo. Nos habla dentro de rehabilitación de la importancia de la prehabilitación en los pacientes con sarcoma, para de esta manera poder adelantarnos y reducir las complicaciones que se puedan producir a posteriori de una intervención quirúrgica. Y nos habla que es muy importante debido a que hay bastante probabilidad de una metástasis pulmonar en los pacientes con sarcoma, de un trabajo exhaustivo cardiopulmonar y que se trabaje en global todo el cuerpo, es decir, trabajamos miembros superiores e inferiores para mejorar la fuerza en global de nuestro organismo. Después hay otro estudio de Andrews y colaboradores en 2019 en los que marcan que los pacientes adolescentes que han sufrido sarcoma en miembros inferiores, una vez superada la enfermedad, los comparan con personas sanas de su misma edad y se ve que realizan mucha menos actividad física que las personas sanas. Por ello, de nuevo, la importancia de animar a todos aquellos a que se realice una actividad física. Esto es lo que va a hacer que nos sintamos en mejores condiciones. Y por último, en el estudio de ASI colaboradores, realizan una revisión bibliográfica de los artículos, de los papers sobre sarcoma que hay en el momento. En ellos nos ponen un gráfico muy ilustrativo en el que podemos ver cómo podemos salir de ese proceso en el que se encuentran muchas veces los pacientes, ¿vale? Es decir, el paciente está diagnosticado de sarcoma, está hospitalizado, está encamado, después pierde muchas de sus funcionalidades, lo que hace que cada vez está más tiempo inactivo y por ello después presenta patología secundaria como es patología cardíaca u osteoporosis. Y vemos en la siguiente gráfica como en el segundo punto, en el que ya el paciente está perdiendo algunas funcionalidades, le metemos un programa de ejercicio físico y de esta manera intentamos evitar que el paciente tenga mayores secuelas a posteriori. En este artículo nos termina concluyendo que el entrenamiento de fuerza es seguro para los pacientes con sarcoma. Hace falta mayor investigación en ellos, que a día de hoy hay mucha más investigación en pacientes con cáncer de mama y de colon, pero que habría que seguir investigando. Y no aclaran bien si es bueno el ejercicio en una prehabilitación cuando hay un liposarcoma. Lo han estudiado en ratones, pero ahora mismo no han sacado datos concluyentes. Y como conclusión, lo que quiero mostrar es que lo importante es mantener una actividad física, un ejercicio físico adecuado y que nos tenemos que mover porque ello nos va a dar mayores beneficios a nivel global y de salud en todo nuestro cuerpo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Arcadio, y gracias por tu labor también con los socios de ASARGA. Nuestra última ponente es doña Marta Gómez Nicolás. Ella es fisioterapeuta local de ASARGA. Nos va a hablar de la introducción a la fisioterapia oncológica. Ella es fisioterapeuta especializada en paciente oncológico, es diplomada en fisioterapia por la Universidad de Barcelona, experta en fisioterapia oncológica por la Universidad de Salamanca, miembro de la Comisión de Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid y de la Sociedad Española de Oncología Médica. Buenas tardes, Marta. Hola, muy buenas tardes. Primero de todo quería agradeceros a todos los que estáis presentes, estar un viernes a estas horas participando en este webinar, escuchándonos. Gracias a ASARGA por invitarme a hablar de la fisioterapia oncológica y, bueno, felicitar a mis compañeros por su intervención. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Ahora. Bueno, pues yo voy a hablar de la importancia que tiene la especialización de la fisioterapia en el cáncer. Bueno, una de las razones, pues porque pueden pasar cosas como las que le han pasado a Carmen, entonces necesitamos fisioterapeutas especializados. Tenemos que saber qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, cómo y cuándo hay que hacerlo. La fisioterapia oncológica es la parte de la fisioterapia que se encarga de prevenir aquellas secuelas que pueden aparecer derivadas del proceso oncológico o del propio tumor, o se encarga de rehabilitar para moderar o intentar eliminar por completo aquellas secuelas producidas por los tratamientos o por la propia enfermedad. Podemos trabajar en prevención de oncología, tratamos con el paciente desde el momento del diagnóstico, trabajamos durante la supervivencia y cuando tenemos pacientes que pues no pueden superar la enfermedad, pues hacemos el trabajo dentro de los cuidados paliativos. Cuando hablamos de prevención del cáncer, tenemos que tener en cuenta cuáles son esos factores de riesgo. Los factores de riesgo que son pues ese sedentarismo que nos hablaba Arcadio, la obesidad, consumo de sustancias tóxicas como puede ser el tabaco o el alcohol. Entonces la intervención de la fisioterapia es de programas de deshabituación tabáquica, fomento de la actividad física y del ejercicio, intentar evitar esos factores de riesgo y que no haya personas sedentarias, que mejoren su composición corporal y sobre todo incidir en aquellas personas que tienen un historial de cáncer en la familia. Otra intervención que hacemos desde la fisioterapia oncológica es la rehabilitación, que es esa etapa, es ese proceso desde el que se diagnostica al paciente hasta que tiene un tratamiento activo. Es muy importante la rehabilitación porque nos permite evaluar al paciente cuáles son las alteraciones funcionales con las que tiene, identificar esas deficiencias. ¿Para qué? Para intentar minimizarlas y mejorar su salud para que pueda recibir los tratamientos de la mejor manera posible. Y no solo para que lo reciba, sino para que pueda acceder a tratamientos que quizá de otra manera no podría acceder. Disminuimos el tiempo de la estancia hospitalaria y evitamos los reingresos si se hace un buen trabajo de rehabilitación. Y también pues lo que hacemos es un regreso anticipado a sus funciones corporales. Una vez que el paciente ya está en el proceso oncológico, está realizando quimio, radio, le van a operar, pues la intervención es un pre o un postoperatorio precoz, intentar evitar esas complicaciones quirúrgicas y de los tratamientos o abordarlos en el momento que ya están. Una vez que el paciente ha terminado los procesos o los tratamientos oncológicos, nosotros tenemos que seguir evaluando al paciente de una manera mensual, trimestral, semestral, depende de cómo esté el paciente, depende qué proceso oncológico ha tenido, qué tipo de tumor, qué enfermedades tenía anteriormente. Toda esta evaluación hay que hacerla, por tanto tenemos que anticiparnos a lo que le va a ocurrir a un futuro. Ya veremos que va a haber alteraciones que se van a
van a aparecer a medio o a largo plazo en función de qué tipo de tratamiento ha recibido. Hay que evaluar y hay que prevenir esas secuelas tardías. Y luego en la fase terminal nosotros nos tenemos que encargar de proporcionarle al paciente esa autonomía y ese confort, en resumen, mejorar la calidad de vida que le queda para que se vaya de la mejor manera posible. ¿Cuál es la población objetivo? Pues la población objetivo de la fisioterapia oncológica es toda la población, desde niños, adolescentes, adultos, ancianos, que están pasando por este proceso o lo han vivido hace tiempo y tienen alteraciones susceptibles de ser tratadas con fisioterapia. En cualquier momento, como habéis visto, en cualquier momento de la enfermedad. Por tanto, cualquier persona, en cualquier momento de la enfermedad, a cualquier edad e independientemente del tipo de cáncer. Las alteraciones que nos encontramos en el proceso oncológico son innumerables, son muchas. Aquí simplemente hay una tabla de quimioterapias y para qué está indicado, para qué tipo de tumor y qué efectos adversos tienen y sobre los efectos que nosotros podemos intervenir. Pero en general nosotros trabajamos en función del tumor que tiene, cómo es esa localización, dónde está localizado. No es lo mismo que el tumor esté localizado en la boca, que esté localizado en una pierna o que esté localizado a nivel abdominal. ¿Qué tamaño tiene? Si es pequeño, si es grande, cómo es. Y si afecta a otras estructuras. ¿Cómo es el tratamiento que recibe? Si el tratamiento es local, es una radioterapia, es una cirugía o es un tratamiento sistémico. El paciente recibe inmunoterapia, hormonoterapia, quimioterapia, que va a afectar a todas las estructuras del cuerpo con las consecuencias que ello tiene. Y si además, si esos tratamientos se asocian tratamientos locales y tratamientos sistémicos, bueno, pues las alteraciones que se van a producir en el paciente son mucho mayores. Y de la toxicidad que os comentaba antes. No es lo mismo la toxicidad que ocurre en el momento de recibir la medicación, que es una toxicidad o una secuela que es inmediata y que por lo general se para o desaparece cuando tú suspendes el tratamiento, pero tenemos secuelas o alteraciones producidas por esa toxicidad que se va acumulando en el organismo y que se va a producir a medio plazo en el transcurso de unos meses o va a aparecer a los 2, 3, 4 o incluso 10 años. Los efectos secundarios que son susceptibles de ser tratados con fisioterapia principalmente son dolor y fatiga. ¿Por qué? Porque son los efectos secundarios que más refieren los pacientes oncológicos. Es raro el paciente que no tiene dolor, que no tiene fatiga, y que nosotros podemos tratar. Las alteraciones a nivel del sistema musculoesquelético, las alteraciones funcionales, también esa pérdida de masa muscular o pérdida de masa ósea, dolor articular, dolor muscular, alteraciones de la postura. Bueno, pues todas estas alteraciones pueden ser tratadas. Alteraciones de la sangre, como puede ser una anemia o una disminución de las plaquetas que nos puede producir un sangrado. Alteraciones del sistema nervioso, por ejemplo, la neuropatía periférica inducida por la quimioterapia, que nos va a producir un hormigueo en las manos y en los pies, que nos va a dificultar el caminar, o incluso abrocharnos una camisa. El chemobrain, que son alteraciones de la concentración y de la memoria. Dolores nerviosos. Alteraciones en el sistema respiratorio. Antes Lupe nos ha hablado de un paciente que tenía disnea. Bueno, pues la disnea también es frecuente en estos pacientes. Entonces tenemos que trabajar para que este paciente se fatigue y pueda mantener un buen flujo respiratorio. Cada vez tiene más importancia el buen control de la respiración, porque tenemos que controlar esa capacidad pulmonar que nos va a permitir luego que hagamos ese ejercicio que nos habla el cardio o que hagamos otras actividades o podamos realizar todas las actividades de la vida diaria. Las alteraciones cardíacas, hay medicación, hay quimioterapias e incluso bueno, algunas terapias dirigidas que pueden producir alteraciones en el ritmo cardíaco o hipertensión arterial. Alteraciones en la piel, en el tejido conjuntivo o en el tejido linfático, alteraciones en la piel porque va a haber cicatrices. Si tenemos un paciente que va a realizar en él una cirugía, bueno, pues esa cicatriz hay que saber abordarla. No es lo mismo
para nada una cicatriz en un paciente oncológico que en cualquier otro paciente. ¿Por qué? Porque a nivel metabólico lo que está pasando en su cuerpo es totalmente diferente. Por tanto, ese proceso de cicatrización se va a ver alterado. Va a cambiar si tiene quimio, si tiene toxicidad en su cuerpo o si recibe radioterapia. Sabemos que ese proceso de cicatrización va a ser mucho más lento, va a ser diferente. Tenemos que saber abordar esa cicatriz. Alteraciones en el tejido conjuntivo por adherencias o la fibrosis inducida por la radioterapia, o en el tejido linfático como puede ser el edema o el linfedema. Alteraciones en el suelo pélvico y de la fertilidad en el suelo pélvico en cuanto a incontinencias urinarias, continencias fecales, alteraciones en las relaciones sexuales por una estenosis del canal vaginal, por una irritación, por una mucositis, es decir, muchas alteraciones. Y alteraciones digestivas desde alteraciones a nivel de la boca, de alteración del gusto, alteración de dificultad en la deglución, serostomía porque hay una pérdida de la salivación si irradia las glándulas salivares, y alteraciones de náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, etcétera. O sea que nos encontramos con muchos efectos secundarios en los pacientes que podemos minimizar y podemos incluso eliminar. Pero claro, ¿qué objetivos tenemos dentro de la fisioterapia oncológica? Tenemos que tener muy claro cuál es lo que podemos y no podemos hacer. El primero es no dañar, evidentemente. Nosotros, si no conocemos, si no sabemos qué es lo que le está pasando al paciente, si no sabemos cómo abordar una secuela o una patología, le tenemos que derivar o le mandamos a otro compañero o hablamos con el oncólogo o con el radioterapeuta. Es decir, no podemos hacer nada al paciente que le pueda hacer daño y si no sabemos, no tocamos y por tanto derivamos. Para eso hay que intentar trabajar en equipos disciplinares y con más compañeros. Tenemos que intentar mejorar la eficacia y la adherencia a los tratamientos médicos. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, si un paciente se encuentra mejor, consigo disminuir sus náuseas y va a tener más energía más fuerte, va a ser un paciente que va a poder recibir el tratamiento de quimioterapia. Por tanto, necesitamos nuestra intervención para poder permitir que ese paciente pueda realizarse ese tratamiento médico. El objetivo es mejorar esa calidad de vida del paciente porque así va a mejorar su tolerancia a los tratamientos, por tanto vamos a conseguir una mayor supervivencia. Crear hábitos saludables, lo que os decía al principio, si sabemos que tenemos factores de riesgo que nos afectan a la hora de poder superar un cáncer o a la hora de poder desarrollarlo, como era el sedentarismo, la inactividad, la obesidad, pues tenemos que fomentar estos hábitos saludables en los pacientes. Y aquí es importante, que los pacientes os empoderéis. Es decir, toda la responsabilidad no es del equipo médico, no es de los fisioterapeutas, no es del radiooncólogo, no es del cirujano. Tenéis que tomar las riendas de vuestra enfermedad. Un paciente empoderado es un paciente que va a mejorar mucho antes. Por tanto, tenéis que decidir tomar las riendas y crear hábitos saludables e intentar mejorar el estilo de vida. Hay que normalizar el cáncer. Por desgracia, las cifras que nos da la Sociedad Española de Oncología Médica es que en un futuro 1 de cada 2, ahora es 1 de cada 3, pero 1 de cada 2 personas vamos a poder padecer un cáncer. Por tanto, el cáncer está ahí, es algo que tenemos que aceptar y que tenemos que normalizar. La parte buena es que con los nuevos tratamientos, con la intervención temprana, con la ayuda de todos los profesionales médicos, la supervivencia del cáncer ha aumentado. Tenemos 100.000 supervivientes de cáncer anuales. Por tanto, son 100.000 personas que son susceptibles de recibir fisioterapia y de estar mejor en su día a día. Tenemos una cronificación de ese cáncer. El empoderamiento del paciente que os hablaba antes y la atención a los familiares. Es otro de los objetivos que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes oncológicos, lo sabéis, no solo vosotros, sino todo el entorno que os rodea. Tenéis familia, tenéis hijos, tenéis padres, tenéis marido, tenéis mujer, tenéis lo que sea. Y también
pasan por este proceso oncológico y tienen que tener también respuestas si las necesitan. Bueno, pues parte de nuestra labor es atender a estos familiares de los pacientes. Y ahora ya, para ir a cosas más concretas, ¿qué cosas o qué intervenciones debemos evitar usar en fisioterapia? Durante el proceso oncológico y hasta 2 años después del último tratamiento, debemos evitar todas aquellas fuentes de calor. Debemos evitar pues, los infrarrojos, las mantas eléctricas, cualquier intervención que se haga sobre el cuerpo de calor. Independientemente de que el tumor lo tengas en una pierna y tú te pongas el calor en la espalda. Nosotros no sabemos dónde hay una posible célula tumoral que puede activarse, por tanto, no realizamos este tipo de intervenciones. No hacemos masaje descontracturante por la misma razón, porque a pesar de que tú puedas tener el tumor en otra parte del cuerpo, no vamos a crear ninguna acción que aumente o cambie el metabolismo a nivel local. Por supuesto, no se realiza ninguna manipulación de osteopatía si el paciente tiene metástasis óseas. Y si hay sospecha de que las hay, tampoco. Como decía Lupe, tenemos que tener una información médica actualizada, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el paciente en todo momento, por tanto, mucho cuidado con las manipulaciones y con las cosas que se hacen al paciente. Y por último, la electroterapia, sin adaptar o no específica. Es decir, ¿la electroterapia se puede usar? Sí. Tiene que estar adaptada al proceso oncológico, al momento del proceso oncológico del paciente y en qué momento vital del paciente está. Es decir, no es lo mismo hacer una electroterapia en un paciente durante el tratamiento oncológico y no que un paciente en cuidados paliativos. Por tanto, hay que conocer muy bien cuáles son los efectos de la electroterapia en el cuerpo y cuándo la podemos o no aplicar y qué tipo de electroterapia. ¿Qué técnicas, por tanto, de fisioterapia utilizamos? Pues dentro de la parte de terapia manual, pues tenemos muchas, desde el drenaje linfático, la neurodinamia, técnicas de masoterapia o técnicas de masaje oncológico, es decir, hay varias, pero insisto, una vez más, estas técnicas se han de adaptar al paciente, ¿de acuerdo? Y al proceso oncológico en el que está. Tenemos la electroterapia, el ejercicio terapéutico que nos ha hablado Arcadio hace un momento y educar al paciente en su día a día, en sus actividades de la vida diaria, en cómo tiene que moverse, cómo puede hacer una determinada actividad para que él se sienta mucho mejor. Una vez más, es fundamental y quiero insistir muchísimo que todas estas técnicas, por muy buenas que sean, tienen que adaptarse siempre al proceso oncológico y al paciente. Nosotros podemos tener una paciente de cáncer de mama, un paciente de sarcoma, un paciente de cáncer de pulmón, con el mismo diagnóstico, de la misma edad y aparentemente con un mismo entorno familiar y social, lo que queráis. Y le podemos aplicar una técnica y la respuesta puede ser totalmente distinta. Por tanto, tenemos que tener muy claro que la fisioterapia oncológica es totalmente un traje a medida para el paciente. Me da igual que te sea la misma talla 52, 34, 40 que otra persona. No, tengo que adaptar ese traje exactamente a cómo está el paciente en ese justo momento en el que yo voy a aplicar las técnicas. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Fiebre, infecciones, heridas abiertas, cardiopatía grave, taquicardias sobre todo si nos llega un paciente con una taquicardia y esa taquicardia no se para, no se controla, evidentemente no intervenimos, un paciente con la tensión muy baja, un paciente con fatiga extrema, tampoco hacemos una intervención, o un paciente con linfedema maligno. Dentro de estas contraindicaciones hay sutiles modificaciones, como puede ser el caso de la fiebre, en el caso de una herida abierta, porque podemos hacer una intervención, pero tenemos que tener muchísima precaución con el trabajo que se hace. ¿Y qué precauciones tenemos que tener? Pues tenemos en cuenta, nos lo ha comentado antes Arcadio, pues cómo está el hemograma, cómo trabajamos siempre desde la fisioterapia oncológica con las analíticas,
sin una analítica reciente, yo no puedo pautar un ejercicio físico a un paciente, yo no puedo hacer una determinada intervención manual, tengo que conocer cómo es su saturación de oxígeno, cómo es su frecuencia cardíaca, cómo está respirando ese paciente. Un paciente con una caquexia severa, mucho cuidado con lo que le mandamos a hacer, con un balance muscular por debajo de 2. No tocamos una piel radiada antes de las 12 semanas. Esas cicatrices que os comentaba antes, no es lo mismo una cicatriz de un paciente oncológico que de un paciente que no ha recibido radioterapia, quimio, inmunoterapia, etcétera, porque su metabolismo, su proceso de cicatrización es totalmente diferente. Tenemos que conocer muy bien la fisiopatología del cáncer y lo que está ocurriendo en ese paciente en ese momento. Erupciones cutáneas medicamentosas, como la que veis en la imagen, es un ras cutáneo, pues ¿qué le ponemos al paciente? ¿Qué le vamos a hacer? Podemos tocar, si tocamos ahí y se puede infectar, mucha precaución cuando tenemos un paciente con alteraciones cutáneas. La intervención que tenemos que hacer en un paciente con metástasis ósea pulmonares, de ejercicio, de intensidad, de colocación en la camilla, todo, cómo vamos a tocar a ese paciente, mucha precaución cuando hay metástasis. ¿Podemos tocar? Evidentemente sí, pero teniendo muy claro dónde tocamos y qué es lo que hacemos. Cuando hay un paciente a la que le han quitado ganglios, en función del número de ganglios no, pero a veces nos puede condicionar, pero un paciente que le han quitado ganglios nos puede condicionar una insuficiencia linfática, por tanto tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Cuando un paciente tiene dispositivos colocados, si tiene un portacat, si tiene un PIC o tiene una sonda uretral, nasogástrica o está recibiendo alimentación parenteral y tiene una osteomía, tenemos que saber que eso está ahí y qué podemos hacer cuando eso está colocado en un paciente. Las fuerzas que podemos hacer, la presión intraabdominal, cómo puede mover ese brazo, si puede coger peso, etcétera. Lo que os digo continuamente, es un traje a medida del paciente. No hay dos pacientes oncológicos iguales. En todo el tiempo que yo llevo trabajando no los hay, porque cada uno lo vive, cada uno lo refleja y cada uno lo tiene y lo expresa de una manera diferente. Cuando hay un edema hay que saber cuál es la causa de ese edema, si es por anticuerpos monoclonales, si hay por hiperalbuminemia, cuál es la causa de ese edema, si es una urgencia oncológica como una obstrucción de la vena cava, tenemos que saber qué está pasando. Y si no lo sabemos, derivamos. Cuando hay dolor, ¿es una precaución? Sí, porque el dolor es como nuestra indicación de cómo tenemos que ir. Es decir, nosotros tenemos que trabajar con tolerancia del dolor del paciente. Si un paciente tiene un dolor exagerado, tiene un dolor muy grande, cuidado, vamos a ver qué está pasando, si lo derivamos, no lo derivamos y qué puedo hacer. En un paciente con náuseas, ¿podemos hacer cosas? Sí, claro que podemos hacer cosas. Incluso podemos detener esas náuseas y pararlas, sí, pero vamos a tener precaución a la hora de trabajar o a la hora de colocarle en la camilla. Al final, un programa de fisioterapia tiene que partir de una evaluación y una consulta exhaustiva. Es decir, tenemos que hacer una historia clínica en la que tenemos que analizar absolutamente todo. Tenemos que ver cuál es el estado físico de ese paciente, esas enfermedades que ya tiene previas, como bien nos decía antes Lupe, tenemos que saber qué está ocurriendo, pero también tenemos claro qué es lo que nos demanda el paciente. Es decir, el paciente nos puede pedir una cosa y tú sabes que no vas a poder conseguirla, tienes que ser muy claro con el paciente, o tú puedes querer cambiar una cosa, mejorar una cosa, pero no es importante para el paciente. Tienes que escucharle, tienes que saber muy bien cuál es su demanda y tienes que identificar cuáles son esas posibles secuelas o complicaciones que pueden aparecer. Si conocemos bien cuáles son los fármacos que está recibiendo, sabemos lo que puede ocurrir a corto, a medio y a largo plazo. Por lo tanto, nos podemos anticipar y podemos prevenir, podemos minimizar todas esas secuelas. Hay que elaborar ese traje a medida, ese plan de tratamiento individualizado, hay que evaluar el caso, establecer qué
prioridades, definir junto al paciente los objetivos que queremos lograr, siendo totalmente realistas, y planificar ese programa para que realice en consulta y para que realice en casa. Una vez más, el empoderamiento del paciente. Lo que podéis hacer en casa es muy importante. Y luego, este desarrollo del programa, la realización del tratamiento en consulta, como digo, el programa de ejercicio, si podéis participar en talleres de hábitos saludables o en talleres en común con otras personas de ejercicio, porque vuestra condición os lo permite. Si es posible, colaborar, estar en común con otros pacientes, porque siempre os ayuda a expresar cómo sentís, a quizá lo que no podéis contar en casa, lo podéis contar aquí, una serie de beneficios y ese seguimiento. Pero al final todo ha de estar acompañado con un equipo multidisciplinar. Los fisioterapeutas somos una parte del tratamiento y del abordaje del paciente oncológico, pero estamos rodeados de logopedas, de terapeutas ocupacionales, de enfermeros, del oncólogo, del cirujano y todo el objetivo debería ser de que todos estuviéramos en continua comunicación. ¿Por qué? Porque la atención ha de estar centrada en el paciente, pero no centrada en el paciente de una forma en la que todos demos vueltas a su alrededor, sino que todos estemos en continua comunicación con el paciente y unos entre otros. Eso es realmente la atención centrada al paciente en un equipo multidisciplinar. La atención tiene que ser global. El paciente no es una cicatriz, no es un sarcoma, no es un dolor de espalda, no es una neuropatía periférica. El paciente es mucho más que todo esto. Por lo tanto, el tratamiento debe ser integral y, una vez más, siento ser pesada, pero ha de ser individualizado. Tenemos que hacer una intervención de escucha activa con el paciente. Una vez más, tenemos que tener muy claros cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos y qué es lo que realmente necesita este paciente para mejorar su calidad de vida. Y para cerrar ya, es muy importante la intervención temprana. Nos va a permitir prevenir secuelas o minimizarlas. Hay que conocer muy bien qué es lo que está pasando en el paciente. Tenemos que conocer muy bien qué es el cáncer. Tenemos que conocer muy bien cómo son esos tratamientos y cómo impactan en el paciente. Tenemos que tener clarísimo como fisioterapeutas oncológicos qué efecto producen nuestras técnicas en el paciente y qué es lo que vamos a conseguir y si realmente lo que vamos a hacer merece la pena o tenemos que plantearnos otra alternativa. Tenemos que tener una visión sistémica del paciente, una visión global, no focal. El tratamiento individualizado, traje medida, técnicas adaptadas. El paciente es complejo, os digo una vez más, no es una sola cosa, no es un paciente con cáncer, es un paciente que tiene muchas cosas y que tenemos que intentar abordar las más importantes para ir poco a poco encaminando la mejora de la calidad de vida en un equipo interdisciplinar y, como os he dicho, la finalidad es mejorar la calidad de vida del paciente. Cuanto mejor preparado esté un paciente frente a los tratamientos oncológicos, menor impacto le producirán las secuelas durante la enfermedad y tras haberla superado. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda estoy a vuestra disposición para contestarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Vamos a pasar a leer 4 preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Buenas tardes, soy Patricia de Sevilla, fui paciente de sarcoma facial adherido a la parótida superior izquierda con 23 años, el cual fue sustraído junto con la parótida. Ahora tengo 39, me operaron y tras la intervención recibí 30 sesiones de radioterapia. Nunca he recibido fisioterapia, en mi caso nunca me han planteado derivado de la fisioterapia al fisioterapeuta. Tras la intervención y la radioterapia, entre otras secuelas, he perdido apertura bucal y masa muscular en la zona de la cara afectada. ¿Se podía mejorar con un tratamiento de fisioterapia? Esta pregunta se la realizó cuando estaba hablando Guadalupe, por lo tanto, Guadalupe, si es tan amable. Sí, a ver, antes de nada, claro,
Sí, claro que evidentemente podría mejorar. Hay que valorar, es lo que decía Marta. Son preguntas que evidentemente, claro, los pacientes nos lo hacen sin poder verlos, ¿no? Directamente, pero una mejora teniendo en cuenta un poquito lo que hablaba ella en cuanto a diferentes técnicas que se puedan utilizar o no, pues evidentemente sí que podría mejorar algo, que igual no lo que él quiere, igual no tanto lo que él quiere, pero sí que por lo menos se podría intentar. Hay que intentarlo. Otras cosas es que igual se pueda realizar una intervención fisioterápica y un abordaje directo en la zona en ese momento en función de cómo estén los parámetros. Hay que ver a ver cómo tiene esa apertura bucal, hay que ver un poquito las secuelas a nivel de sus tratamientos oncológicos y valorando un poquito eso, un poquito al paciente. Entonces, a priori, pues lo que habría que ver es verle directamente, ver esa historia clínica, verle a él, hacer una valoración e intentarlo, claro, evidentemente. Yo desde mi punto de vista, y Marta creo que me puede apoyar porque ella a ese nivel controla muchísimo más, pero estoy convencida de que si hay alguien que haya estado formado en fisioterapia oncológica y sobre todo en cuanto a esa zona de cabeza y cuello, evidentemente pues sí se va a poder realizar por lo menos una pauta de ejercicio, ¿vale? Y hay que valorar si tiene dolor, claro. Muchísimas gracias, Guadalupe. ¿Qué pruebas le soléis hacer a los pacientes como parte de la valoración objetiva? Guadalupe, por favor, ¿nos la respondes? Sí, claro, yo he hablado un poquito de la parte de la valoración subjetiva. La parte de la valoración objetiva la hacen mis compañeros en clínica y es un poquito, dependiendo del paciente y de su situación en la cual acude al centro, pues en función de ese proceso oncológico, pues se realiza una valoración con un balance muscular, un balance pues también cardiorrespiratorio, como también ha dicho Arcadio. Hay que tener un poquito en cuenta, pues eso, el realizar una palpación, ¿vale? El ver cómo está el estado, cómo es ese estado de esos tejidos. Si existen cicatrices, pues valorar diferentes tensiones, si han quedado retracciones, valorar a ver si existe un linfedema, pues se hacen unas mediciones. Es decir, es un trabajo que yo cuando hablo con los pacientes, yo no puedo tocar al paciente. No puedo realizar una valoración de si una persona, pues como puede ser un caso de un liposarcoma en un miembro inferior, flexiona 90 grados o 95, o si tras X sesiones ha mejorado o no. Yo no puedo mirar ni valorar, medir una frecuencia cardíaca, ni ver qué capacidad pulmonar tiene un paciente. Es decir, eso son las pruebas que hacen los fisioterapeutas a nivel de clínica. Es un poquito en función de cada uno de ellos. Es decir, hay un paciente que igual está intervenido en el mismo caso, un liposarcoma, pues hay que evaluar su marcha, si realiza algún tipo de compensación. Es muy global y a la vez muy específico en función de también un poquito de cada uno de ellos, ¿vale? Muchísimas gracias, Guadalupe. Y esta pregunta para Arcadio, cuando hablamos de ejercicio de fuerza, ¿qué tipo de ejercicios se pautan? Pues al final no se pautan ejercicios diferentes de los que, por lo menos yo, de los que puedas trabajar uno mismo en el gimnasio o en tu día a día. Lo único que tenemos que ser capaces es de adaptar ese ejercicio que se realiza al paciente en el momento oportuno. Un paciente puede hacer un peso muerto, a lo mejor no va a hacer un peso muerto con muchos kilos. O vamos a empezar con sentadillas, pues empezamos con sentadillas en la pared o con isométricos. Al final los mismos ejercicios de fuerza que realizamos todos en nuestro día a día, adaptados a ellos. No nos estamos inventando nada nuevo y al final es saber valorar en cada momento, porque por ejemplo, si un paciente presenta neurotoxicidad en un momento dado del proceso oncológico, pues a lo mejor no vamos a trabajar con pesas libres y trabajamos con TheraBand o trabajamos con nuestro propio peso corporal para evitar posibles riesgos, pero en definitiva es lo que realizamos de siempre adaptado al momento de cada persona y en su situación. Perfecto. Arcadio, ¿qué importancia se le da al entrenamiento cardiovascular tanto en la prehabilitación como en el transcurso del tratamiento de quimioterapia? Es importante porque al final también los tratamientos de quimioterapia tienen muchas secuelas de cardiotoxicidad
y que también hay que depender de qué tratamiento se le está poniendo al paciente, porque a lo mejor si está con un tratamiento de antraciclina, pues va a tener más probabilidad de tener una cardiotoxicidad. Eso hay que valorarlo, pero al final cuando se realiza ejercicio aeróbico y demás, estamos trabajando esa capacidad cardiovascular o también metemos ejercicios de respiratorio. Arcadio, nos pregunta una paciente de sarcoma de huesos que tras la cirugía oncológica le pusieron una prótesis en la zona y nos pregunta si está contraindicada la aplicación de radiofrecuencia, en este caso el Indiva, en la zona. Eso entiende más Marta que yo de electroterapia, pero yo no la he puesto nunca. Es verdad que yo soy bastante reacio a utilizar la electro en pacientes oncológicos, porque a día de hoy acabo de empezar en este mundo, el año pasado de la fisioterapia oncológica, y es algo que, por ejemplo, esa máquina yo no la tengo en la clínica en la que actualmente trabajo, y entonces no las utilizo. Marta, ¿coincides con el comentario de Arcadio brevemente? Pues mira, en el tema de radiofrecuencia no hay suficiente evidencia clínica de que sea segura para el paciente. Por tanto, yo no la aconsejo antes de los 2 años de haber terminado el tratamiento oncológico. ¿De acuerdo? No la hay suficiente para garantizar la seguridad. Por tanto, por precaución, yo no la haría. Perfecto, muchas gracias. Silvia Caminero nos pregunta cómo la asociación contacta con los fisios profesionales de otras comunidades. Pues eso lo hacemos a través de nuestra coordinadora, de doña Guadalupe, que se coordina con los pacientes y con los fisios locales a través de una videollamada por Zoom y luego con los fisios pues con una llamada telefónica. Y si nadie tiene más preguntas, a mí me gustaría volver a daros las gracias. No te oímos, Rocío. Vale. Se me ha escuchado la pregunta que nos hacía un asistente sobre cómo se hace, perdón. Alberto, ¿me puedes confirmar si se me ha escuchado cuando he hablado de cómo la asociación contacta con los fisios? Sí, esa parte sí, fue después ya al final, lo que se cortó, se te fue la imagen y se cortó, sería la cobertura. Perfecto, pues nada. Pues si nadie tiene más preguntas, dar las gracias a Yara, la presidenta de ASARGA, a doña Consolación Pineda, profesora del grado de fisioterapia de la Universidad de Málaga, a las socias y pacientes de sarcoma, a doña Carmen Marín Vera y a doña María José Díaz Hernández, a nuestra coordinadora de fisioterapia, doña Guadalupe, a don Arcadio, fisioterapeuta local de ASARGA, a doña Marta, fisioterapeuta local de ASARGA, y a todos los asistentes por haber estado esta tarde con nosotros. Recordarles que el vídeo, que el webinar ha sido grabado y se va a difundir en nuestro canal de YouTube, por si queréis volverlo a ver o compartirlo, difundirlo en redes. Y por mi parte, daros las gracias, un viernes por la tarde, yo creo que no ha estado mal la convocatoria, y que aquí seguimos. Y para todos los asistentes que nos hacen preguntas, acerca del funcionamiento de ASARGA, pues www.asarga.es o un correo electrónico a secretaría@asarga.es, y allí le podemos informar de lo que deseen. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros siempre. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos.